Bueno, estos días estaba, desde que me dijo el pastor que debo meditar, primera vez voy a predicar a pastores, líderes, maestros, perdón, a misioneros. Siempre he predicado a la iglesia y entonces, yo dije que el pastor me dijo, tienes que predicar oración, no oración misionera. Entonces, meditando, pensando, y en mi devocional ahí estaba orando. A veces digo, es hermoso pasaje para poder compartir con los siervos, con los consiervos allí. Y bueno, en este tiempo estamos empezando el libro de Job en las devocionales, ¿no? En las devocionales que tenemos. Y estaba viendo un versículo, no es pero vamos a meditar en el versículo muy conocido que es en Mateo 9:35 al 38. Pero antes de abrir este libro, estaba viendo lo que es bueno compartirlo. Yo dije en mi corazón, voy a compartir este capítulo de Proverbios que leí el día que nos corresponde leer Proverbios. Estamos leyendo siempre todo el año Proverbios, o sea, cada día en su día. Y el día 6 precisamente leí del ejemplo de la hormiga, ¿no? Un lindo ejemplo como para amonestar, para motivar, para animarnos. El ejemplo que pone aquí el rey Salomón en esta hormiga. Vamos un ratito a Proverbios capítulo 6 versículo y luego vamos a volver. Pues lo estoy haciendo como una introducción esto, ¿no? Me encanta este ejemplo que te Proverbios capítulo 6. Los versículos, Proverbios capítulo 6, versículo 6, dice así: Ve a la hormiga, oh perezoso, mira su camino y sé sabio, la cual no teniendo capitán, ni gobernador, ni señor, preparan en el verano su mantenimiento y recoge en el tiempo de la siega su mantenimiento. Perezoso, ¿hasta cuándo has de dormir? ¿Cuándo te levantarás de tu sueño? Un poco de sueño, un poco de dormitar, y cruzar por un poco las manos para reposo. Así vendrá tu necesidad como caminante y tu pobreza como hombre armado. Hasta ahí nomás. Pero vamos a meditar en Mateo 9, 35 al 38. ¿Por qué tengo que introducirme con un párrafo que no tiene nada que ver? Por supuesto, hay algo que tenemos que sacar aquí, el provecho de en este versículo 6 dice así: Ve a la hormiga, oh perezoso. Hermanos, muchas veces, pastores, misioneros, tantos pastores están de repente durmiendo y no están. Aquí dice, ¿hasta cuándo has de dormir? Si Dios nos ha encargado algo, Dios nos ha dado una misión, y como pastores, como misioneros, a la verdad la visión como pastores se nos ha opacado y no estamos obedeciendo lo que dijo el Señor: mirad los campos, alcen tus ojos y miren los campos. De repente estamos mirando, pero no estamos actuando, no estamos haciendo nada. Y la Biblia dice: ¿hasta cuándo? Ya es tiempo. Mira la hormiga, oh perezoso, dice, como ellos no teniendo capitán, no teniendo ellos, dicen, pero trabajan de una manera así, mancomunados, unidos. Hacen un trabajo con un propósito de juntar sus alimentos. Ahora, esto digo yo, entonces voy a predicar de la oración. Realmente nosotros, personalmente, usted y yo necesitamos realmente no solamente conocer y oír, ¿no? Sino, como dice Santiago, debemos de ser hacedores. O sea, debemos de practicar realmente lo que leemos, lo que aprendemos, lo que conocemos. Practicar e impartir a nuestra iglesia,
Hasta ahí eso vamos, eso, una pequeña introducción. Ahora sí vamos al capítulo muy conocido de Mateo capítulo 9 versículos 35 al 38. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Vamos a orar. Padre, gracias te damos, Señor. Por favor, pedimos tu bendición, Señor. Háblanos en esta hora, Padre, por tu palabra. Muchas gracias, Señor, por darme el privilegio, Dios mío, de estar aquí con tus siervos, pastores y misioneros. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, entonces, como decía, hermanos, aquí hay una palabra a la que más me he enfocado, es a la última palabra del capítulo, del versículo 38. La primera palabra del versículo 38. Rogad pues al Señor de la mies. Entonces, este es un mandato del mismo Señor a sus discípulos. En ese tiempo había la necesidad, y estamos hablando pues más de 2000 años. De ese año hasta hermanos, se imagina la necesidad, la población, que cada segundo, cada minuto van naciendo gentes de todo el mundo, en todo el mundo. Entonces hay mucho más necesidad de rogar. Ahora, Jesús está diciendo que roguemos por más obreros. A la verdad, hace falta líderes hay bastante, pero lo que Jesús quiere es obreros que se involucren en la obra, en su obra. Ahora bien, entonces, versículo 35 dice: Jesús recorría. Yo he puesto como primer punto: lo que realmente nosotros carecemos es de compasión. Compasión por las gentes incrédulas, para orar por ellos, para rogar por ellos. Eso es lo que hacía Jesús, como dice ahí en el texto, dice que Él recorría. Pero al ver a esta gente desamparada, Él tuvo compasión. Fue movido a su interior, y muchas veces vemos que Jesús lloraba. Mira esa identidad humana, en su humanidad, Jesús, como Él tenía, y de esa manera, hermanos, Él se entregó, dio todo. Y la compasión es, pues, podemos decir que es lo que decimos el amor, ¿no? Y Él hizo todo, lo hizo por amor. Ahora nosotros, de repente, conocemos el texto, pero no damos. No sentimos por esa gente. ¿Estamos orando? ¿Estás practicando lo que dice allí? Ahora, la compasión que tuvo Jesús por esta gente, hermanos, debe ser ese mismo sentir en nosotros también. Hay tanta gente que realmente se pierde. Hay algunas cosas, yo dije, bueno, lo digo, no lo digo, pero Señor, si tú quieres que le diga, a veces como siervos enseñamos una cosa, como pastores enseñamos una cosa, pero con nuestra actitud, hermanos, enseñamos lo contrario. Decimos muy bien, conocemos la Biblia, lo decimos, pero ¿qué estamos haciendo? ¿Estamos practicando? ¿Estamos realmente siendo, como dice Santiago, hacedores de la palabra? ¿O simplemente enseñamos lo que no practicamos? Pero como dice Santiago, debemos ser hacedores, como siervos, como pastores, debemos hacer, debemos de ir, debemos tener compasión, mostrar también con nuestras actitudes, nuestros hechos. Hay algunas cosas, por ejemplo, lo voy a decir, no se vaya a molestar, pero si quiere después me linche, hermano. En mi comunidad, en las comunidades nativas,
hay muchas cosas que hace poco nomás que llegó mi cuñado del ejército. Él vino trayendo a una indígena por la cual yo estaba orando. Y ellos se han alejado y casi que he perdido la esperanza y ya no estaba casi orando constantemente, pero resulta que mi cuñado trajo del ejército una histonaba de 13 años. Así que lo siguió a él y está. Ahora, las costumbres de ellos con nuestras costumbres casi que hay algunas cosas que no concuerdan, que para ellos es una ofensa. Miren, yo le voy a saludar como el saludo que hacemos aquí con el pastor. Es una ofensa para mí en mi comunidad. ¿Ah? Con el dedo arriba, ya. Ya, entonces, ahí está. Entonces el punto. Ahora, así como hay muchas cosas en una comunidad y otras cosas, hermanos, si estamos haciendo la obra transcultural, hay muchas cosas, sorpresas que vamos a encontrar. ¿Y qué debemos de hacer? Rogar al Señor de la mies por los obreros que ya están trabajando en la obra del Señor. ¿Sabe para qué? Como decía el pastor, para que su fe no falte. De estos hermanos que están sufriendo por el friaje, para que la fe del pastor no falte. Y sabe que Satanás pide, como a Job. Bueno, en el caso de Job no dice la Biblia que pidió, pero Dios consiente, Dios permite que él pase por eso. Dios conocía a Job, sabía que él iba a resistir esas pruebas, porque la Biblia nos narra que él no pecó. Hermanos, pero mira la condición de Pedro. A Pedro también lo pide. Lucas 22:31. Lucas 22:31. El versículo 31 dice: y también el Señor, dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Y el Señor le dice a Pedro: pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Mira, ahora, ¿por qué a Pedro? ¿Por qué a Pedro? ¿Por qué no pidió al que estaba allí, que iba a traicionarle primero? ¿Por qué no a Judas? ¿O a Juan? ¿O a Jacob? ¿O a cualquiera otro? Pero pidió ahí a Pedro. Ya sabemos, hermanos, el contexto de Pedro, ¿no? El Señor Jesús, cuando habló en el Nuevo Testamento sobre la iglesia, se identifica con Pedro. Pedro lo llama y le dice: no, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Entonces ahí vemos, y luego también Pedro siempre, si usted ve la vida de Pedro, usted le ve que él siempre está allí como, a veces decimos, como quien figurando, defendiendo, quería estar siempre alerta con su maestro, sacando pecho por su maestro, tratando de defender a su maestro, a tal punto él dijo: Señor, bueno, si tengo que ir a la cárcel por ti, amén, voy a irme a la cárcel. Pero el Señor conocía, hermanos, realmente su debilidad de Pedro. Él humanamente se sentía muy fuerte, robusto, para defender a su maestro, pero a veces nos equivocamos. A veces nos equivocamos cuando queremos, hermanos, solo ser llaneros solitarios y querer transformar solos el mundo sin la ayuda. Pero una cosa le dice el Señor, le dice: pero he rogado por ti. ¿Por qué rogó? Para que su fe no falte cuando venía, porque después el contexto de dice que él estaba anunciando que tenía que negarle 3 veces, pero él dijo: no, Señor. ¿Sabe qué? El Señor le dijo: yo he rogado por ti.
dándole como se dice, una salida, ¿no? Pero Pedro no quería aceptar eso. Por eso él dijo, no, Señor, yo aunque tenga que ir a la cárcel, tengo que dar mi vida, Señor, pero te voy a defender, no te negaré. A veces pensamos así, hermanos, los pastores, los misioneros son periditos. Ahora, ¿por qué? Dios lo permite. ¿Sabe qué, hermanos? Usted ve la vida de Pedro, luego le reprende. Vamos a ver en Mateo mismo, Cristo le reprende a Pedro. Mateo capítulo 14, 28 y 29. Mateo 14, 28 y 29. Ya dice, entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo, ven, y descendió Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzando a hundirse dio voces diciendo, Señor, sálvame. El 31 dice, al momento Jesús extendió la mano hacia de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? ¿Por qué? A veces, hermanos, dudamos y esto en nuestra vida ministerial, usted puede haber pasado esto. ¿Cuántas veces dudamos, hermanos, de nuestro Dios? Jesús lo reprende a Pedro. Si usted ve a Pedro más adelante, hermanos, usted va a ver que Pedro ha sido entregado, como le dije, a ti te daré las llaves, ¿no? Y él es el primero que se levanta a predicar después de cuando vino el Espíritu Santo, en la venida del Espíritu Santo en el Pentecostés. Y sabemos también por historia que él es el primer pastor. Entonces, mira, Satanás sabía que él iba a ser un instrumento muy útil y que iba a estar aperturando la predicación del Evangelio. Entonces Satanás sabía a quién está pidiendo. Sabía a quién quería frustrar su ministerio. Pero Dios le dice, yo he rogado por ti, para que tu fe no falte. Para que tu fe no falte. Interesante, hermanos, a veces estás pedidito por nuestro adversario. Él trata de frustrar, hace sus esfuerzos para frustrar tu ministerio. Pero ¿sabe qué? El Señor rogó por nosotros, amén. En San Juan 17:17 no dice, a los que me has dado, están en este mundo, pero no son de este mundo. Te pido, no que las quites, sino que los guardes. Él rogó por nosotros. Hermanos míos, amados pastores, consiervos, rogar, ¿no? Por más obreros, dice el versículo 38 de Mateo. Debemos rogar por más obreros. También debemos rogar por obreros que ya están trabajando, que ya están en el campo haciendo la obra. Tantos pastores y misioneros están teniendo derrotas, están siendo eliminados. Es triste, hermanos, a veces conozco a muchos hermanos que ya no están en el ministerio. Satanás va alcanzando, va aprovechando. ¿Por qué? ¿Qué está pasando con ellos? Nadie se está libre de esto. Pero ¿sabe qué? Nosotros que estamos aquí debemos estar rogando por ellos para que no les falte la fe, para que no desmayen en el momento difícil. Porque, hermanos, cuando las papas empiezan a calentarse, cuando empieza en tu vida, cuando empezamos a tener las dificultades, ahí es donde realmente la fe debe primar. Debemos confiar en nuestro Dios, porque Él, como nos da, como lo permite, Él también tiene una salida. Pero hay que estar rogando por estos hombres que están trabajando, por estos siervos, pastores, misioneros, hermanos, que están trabajando. Muchos están dejando el ministerio. Hay muchas iglesias sin pastor, sin misioneros. Sigue faltando obreros para su mies. ¿Qué debemos hacer? Estar rogando por ellos, hermanos, orando por estos pastores, misioneros, que dice Proverbios que están durmiendo.
que están, hermanos, adormecidos y no están mirando los campos, no están mirando más allá, solo miran para ellos en su propia iglesia. No es malo, hermanos, estar ahí, trabajar en nuestra propia iglesia, pero debemos de mirar más allá. Jesús le dijo a sus discípulos: miren los campos, ya están blancos para la siega. Hay tanta gente que está perdiéndose. Pueblos enteros, comunidades, hermanos, que están perdiéndose sin Cristo. Y faltan obreros para ir a ese lugar. Dios nos ha puesto en un lugar. Ya estamos orando para que alguien... Estamos orando por 2 pastores. Estamos rogando al Señor que Dios levante de ahí y que podamos nosotros también salir a otro lugar. No sabemos cuándo, pero en el tiempo del Señor. Y hermanos, realmente la necesidad rogativas es bastante. Debemos de rogar, hermanos. Tenemos que estar orando, como dijo el apóstol Pablo, y por mí, para que Dios me siga dando sabiduría y pueda seguir predicando el Evangelio. No tenemos la oportunidad de tener seminarios e institutos allí, pero, hermanos, estamos orando para que Dios levante, para que Dios haga su voluntad también en esos lugares aislados, para que Dios llegue allí con su palabra. Y oremos también, hermanos, como dice aquí en la palabra de Dios, para que realmente las iglesias, los pastores puedan alzar sus ojos. No se cierren, no queden en su lugar, sino alcen sus ojos. Involucremos a nuestras iglesias, que ellos también estén rogando, que ellos también estén, hermanos, ofrendando para la obra misionera. Porque si no estamos rogando, ofrendando, venimos a caer en la hipocresía. Y estamos permitiendo que otros hagan, pero ¿qué de nosotros? ¿Qué estamos haciendo nosotros? ¿No estamos haciendo un oidor nomás? Y la Biblia nos dice que debemos de ser hacedores. Dios quiere hacedores. Dios quiere hombres y mujeres que estén ahí cumpliendo la misión del Señor, rogando al Señor que envíe, que levante, que haya más obreros para la mies, porque la mies es mucha, mucho es la mies. Hermanos, Dios nos ayude y Dios, hermanos, pueda levantar y tocar tu corazón para seguir animando a la iglesia, para seguir animando a nuestros feligreses, para que ellos también se sumen y estén ahí orando para un avivamiento en nuestro pueblo, en nuestra iglesia, en nuestro lugar, y para seguir alcanzando a otros más. Esa es la gran tarea que el Señor nos ha dado, de rogar como siervos y seguir trabajando. Si estamos durmiendo en la parte espiritual, como dice, despertémonos, oremos para que Dios nos ayude y aumente nuestra fe, que aumente nuestra fe, y como dice, que nuestra fe no falte cuando vengan los momentos difíciles, sino más bien que sigamos adelante, porque si el Señor lo permite, como a Job, es para que su nombre sea glorificado, hermanos, y Él para que te prepare más y ser mejor instrumento en la obra del Señor.